Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raigosa Martínez María Rebeca, estudiante de la carrera de Administración Pública y Ciencia Política, y hoy les voy a hablar sobre el proceso de recopilación y análisis de datos en la ciencia de datos y las implicaciones éticas de esta. Vamos a empezar con la presentación. Eh, Vamos a empezar con qué son los datos. Como el texto lo menciona, los datos consisten en hechos y cifras en bruto no procesados. Carecen de contexto e interpretación, por lo que un dato como tal no te da información. Tiene que haber un proceso de análisis de estos para poder sacar una conclusión de ellos. Y se menciona aquí que pueden ser recopilados a través de observaciones, experimentos o mediciones. Más adelante vamos a ver las distintas formas de recopilar datos. Existen distintos tipos de datos. Los 6 principales son los estructurados, que básicamente siguen un formato estandarizado, tienen un modelo fijo, y por lo general en este tipo de datos estructurados vamos a encontrar datos tabulares con filas y columnas que definen claramente los atributos, o sea, son fáciles de clasificar. Los datos no estructurados son, por el contrario, no siguen ningún formato estandarizado, son difíciles de encajar en un modelo de datos, y pone de ejemplo un correo electrónico que pues sí es un dato, sin embargo no es como que lo puedas clasificar en muchos aspectos. Eh, Continuando con el lenguaje natural es básicamente el medio de comunicación utilizado por los humanos. Se caracteriza por su estructura gramatical, vocabulario y uso en contextos variados. Básicamente un dato puede ser, donde el lenguaje natural puede ser una respuesta a una pregunta de una entrevista. Los datos generados por máquinas, como lo dice el nombre, es información que se crea automáticamente por una máquina sin intervención humana. Los datos gráficos, que son datos fáciles de interpretar visualmente, como lo pueden ser una gráfica, una tabla, un esquema, esos son ejemplos de datos gráficos. Y por último, audio, video e imágenes, que son básicamente son estándares preestablecidos que determinan cómo se codifican, almacenan y presentan los diferentes tipos de contenido. Un audio es un tipo de dato almacenado en sonido. Bueno, un dato es un sonido, un audio es un dato de un sonido. Un video es la combinación de secuencias de imágenes con audio, puede estar combinado. Y una imagen, pues básicamente el dato de los píxeles que pues se aprecian en una imagen. Vamos a ver las etapas principales de la ciencia de datos. El flujo de trabajo de la ciencia de datos puede ser, ahí menciona que es el proceso estructurado que se sigue para extraer el conocimiento. Y pues las 6 etapas principales son las que se muestran en pantalla. En primer lugar es la recopilación, que básicamente es obtener datos de diferentes fuentes, como lo puede ser censos, encuestas ciudadanas, registros administrativos. También se puede recopilar información de bases de datos ya existentes, o sea, puedes no recopilarlos personalmente, simplemente buscar datos ya existentes y pues sacar la información que necesites de ahí. El, el paso número 2 es la preparación, básicamente organizar los datos eliminando errores y duplicaciones. El paso número 3, la introducción. Los datos pues ya seleccionados se envían a las bases de datos o sistemas correspondientes. El paso número 4, el procesamiento y la limpieza. Aquí es donde los datos se organizan y se optimizan para su análisis. Son procesados de la etapa anterior y sí, optimizados para su uso. El paso número 5 es la interpretación, que pues básicamente analizar los datos obtenidos durante todo este proceso para obtener conclusiones. Es importante que pues los datos pasen por todo este tipo de etapas para pues poder tener conclusiones correctas y no sesgadas. El almacenamiento pues es la última etapa donde básicamente se decide, se guardan los datos en un donde uno desee, pero pueden ser utilizados para uso inmediato o posterior, y pues el almacenarlos pues básicamente puede funcionar como una ayuda para recopilación futura. Como ya lo mencioné, se puede recopilar de bases de datos existentes, datos ya existentes. Y a continuación os voy a explicar la recopilación de datos, los diferentes tipos de recopilación. Aquí el texto dice que es el proceso de recogida de información mediante distintos métodos como la observación y la experimentación. No solo estos, existen más y a continuación los vamos a ver. Pueden ser a través de encuestas o entrevistas,
que como ya lo mencioné, se puede preguntar, o sea, para recopilar información propia o inmediata, pues puedes entrevistar a la gente o, sí, o a grupos de personas. Las pruebas, que son básicamente recopilar los datos en entornos controlados para analizarlos específicamente para algo. Evaluaciones fisiológicas, ahí mismo dice, son medidas en que las características físicas de un participante son registradas, como presión arterial, ritmo cardíaco, fortaleza física. La observación, se puede también obtener datos a través de la observación, perdón, en la que yo observo una situación y ya yo de ahí puedo encontrar, puedo tomar información que yo haya percibido y utilizarla como datos. Pues se puede observar de manera participativa o no participativa, puedo yo nada más observar sin interferir, o puedo interferir, se le puede decir a la gente que pues, se le está observando o así. Eh, la revisión de registros ya existentes, como ya lo mencioné, las bases de datos gubernamentales o instituciones o institucionales ya disponibles para el público, se puede extraer información útil de ahí y utilizarla para analizar cosas propias. Por ejemplo, yo puedo entrar a una base de datos sobre la delincuencia en algún estado y puedo analizar si ha decrecido o aumentado la violencia en ese estado. Las muestras biológicas, como su nombre lo dice, básicamente sustancias humanas o de cualquier ser, sangre, orina, saliva, que pues son tomadas de una persona o un ser vivo y se utilizan para medir información fisiológica. El formato de los datos ya los habíamos comentado, estructurados, semiestructurados, no estructurados. Los estructurados pues siguen un formato físico. Características de estos pues son fácil de almacenar en bases de datos, como lo pueden ser las hojas de cálculo de Excel. Se pueden estructurar bien la información obtenida en los datos. Los semiestructurados es un intermedio entre los estructurados y no estructurados, y pues tienen cierta organización, pero no siguen un esquema físico. Los datos no estructurados pues no tienen un esquema predefinido, ya lo habíamos visto, y pues son difíciles de almacenar, ya que pues son datos muy, muy variados, no tienen un molde específico como para clasificarlos, y ejemplos de estos pueden ser los textos libres, imágenes, audio, videos, etc. Casi para terminar, ¿cómo se almacenan los datos? Pues existen dos maneras, o sea, la base de datos es una manera de almacenar los datos, de cierta forma, pues es una colección de datos que se crea para almacenar, acceder, recuperar datos. Una base de datos, pues como lo es una base de datos gubernamental sobre el área de la salud, cuántas personas han enfermado de cierta enfermedad, y ya de ahí puedes recuperar datos. Y un almacén de datos pues está diseñado para analizar, informar, integrar datos de transacciones de varias fuentes y hacer un uso analítico de ellas. Para terminar, pues los aspectos éticos a considerar de todo este proceso es que al momento de recopilar los datos es importante que se realice con la debida autorización, que la persona a la que de la que van a hacer uso de los datos dé el consentimiento informado, que se le explique para qué y por qué se le está pidiendo la información, y que se sea específico en el uso que le van a dar a sus datos y que se siga en los lineamientos prometidos. La gestión de los datos, ya al momento de obtener los datos, el tratamiento que se le da a esto debe incluir distintas medidas de protección, como para garantizar la seguridad y confidencialidad de la persona. Y pues finalmente, pues el uso de estos datos solamente puede ser, bueno, aquí lo dice, asegurando que se empleen únicamente con los propósitos lícitos y dentro de los límites establecidos por normativas de privacidad. Básicamente, si tú le dices a una persona que va a usar sus datos para algo en específico y los usas para algo más, pues ya eso ya eso ya no está bien, eso ya es algo no ético. Pues eso ha sido todo, muchas gracias. Aquí se encuentra la bibliografía y pues gracias por ver.